Volvemos después de una brevísima pausa con Navarra Pregunta. 20 ciudadanos de la Comunidad Foral están preguntando a Yolanda Barcina, aspirante a presidenta del Gobierno por Unión del Pueblo Navarro. Seguimos adelante, por tanto, y la pregunta corresponde ahora a Pablo Casado. Es ingeniero técnico y tiene 47 años de edad. Pablo, cuando quieras, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. El pasado año se presentó un proyecto de ley de custodia compartida para Navarra, que todos los partidos, menos el Partido Socialista, votaron a favor. Luego, posteriormente, en marzo, UPN, junto con el Partido Socialista, aprobaron esta ley con casi todos los artículos eliminados que nadie más apoyó. Sin embargo, se comprometían a desarrollar una nueva ley en el plazo de un año. ¿Puede decirnos cómo plantea su partido respetar el derecho de los niños a mantener la relación personal y el contacto directo con ambos padres de modo regular y en igualdad en la futura ley? Gracias. Bueno, pues intentando alcanzarlas con medidas concretas que se vayan viendo en nuestra legislación, y también me parece que algo que quieren muchos padres que se encuentran separados es que ojalá esta normativa, antes incluso de tener que desarrollar la nuestra, tenga un marco claro a nivel nacional y que todos los niños tengan los mismos derechos de poder estar con su padre o con su madre ante un proceso de separación en todas las comunidades autónomas de nuestro país, que es España. No tiene mucha lógica que tengamos una norma en Aragón, una norma en Navarra, otra en La Rioja, y que incluso podamos tener pues, matrimonios de un sitio o de otro con diferente aplicación. Yo creo que hay que ir avanzando. De todas formas, y sé que ha habido algún tema, no he podido seguir con mucho detalle algunas cuestiones, matices concretos de esta ley que tenía que ver con el tema de nuestros propios derechos, de herencias, etcétera, y que lo que se quedó en el Parlamento es estudiarlo más para posteriormente desarrollarlo en el caso de Navarra. Sí, iba al final por concretar un poco más la pregunta, y efectivamente hay ahora una disparidad entre unas comunidades y otras. Por eso la pregunta era para ver si se iba a respetar precisamente eso que en la motivación de ley lo fijaban de la misma forma en que yo lo he dicho, por respetar esos derechos de los niños, y si se iba a parecer más o se parece más su criterio a leyes como ha nombrado, como Aragón, como Valencia, o si se va a respetar los planteamientos nacionales. Eso era por concretar más. Yo lo que creo es que deberíamos avanzar todos juntos, y no tiene mucho sentido que a nivel nacional el Gobierno de España esté diciendo una cosa, en Valencia se diga otra y en Aragón otra. Quizás es el momento de un gran pacto en este tema y que nos sentemos los responsables de las distintas comunidades autónomas con el Gobierno y digamos, vamos a regular en este tema en materia básica, buscando que haya bueno, pues derechos para los niños y también, pues lógicamente, que ambos padres puedan estar con ese hijo. Seguimos. Esa es mi idea, ojalá se pueda avanzar. Ya sé que hay que unir bastantes, bueno, pues a veces ideas que no se comparten, pero yo creo en los derechos del niño y comparto también lo que se estaba diciendo de los dos padres. Bueno, se os acaba el tiempo, Yolanda. Es que estos temas algunos darían claro, para mucho, dan ¿verdad? para mucho, casi bueno, nos podrían dar para todo el programa. Para efectivamente, todo. Son temas de actualidad que están formulando de una forma muy interesante, desde luego, los ciudadanos que participan hoy en nuestro programa. Roberto Moreno, farmacéutico, 25 años de edad. Roberto, adelante, cuando quieras. Muy buenas noches, Yolanda. A mí me gustaría conocer su opinión sobre un tema que está ahora de actualidad y considero de importancia para el Sistema Nacional de Salud, que es el copago sanitario. A ver qué opina sobre esta opción, y me gustaría saber también si el Gobierno de Navarra tiene competencias en esta materia. El tema es de suma actualidad, ahora se está hablando mucho de él, y este es una materia que también debería estar regulada a nivel nacional para aplicarse en todas las comunidades autónomas de forma similar, porque es algo, la salud, que nos afecta a todos los españoles y deberíamos estar sometidos, y así es, a la misma, bueno, pues la misma directriz en este caso. A mí lo que me sorprende es que a día de hoy no se hable demasiado en los medios de comunicación de la gestión de nuestro servicio sanitario, donde creo que se puede hacer mucho todavía antes de pensar en fórmulas de copago. En nuestra comunidad, en Navarra, por ejemplo, destinamos una cuantía muy importante de nuestro presupuesto a salud. De los 4.180 millones que tiene nuestro presupuesto, el 23,2% me parece
parece que se destina a salud. Hay otras comunidades autónomas que todavía destinan mucho más, 25, 30, entonces por eso están preocupados con el sistema de financiación. Bien es cierto que en Navarra, pues ya que eres farmacéutico, las facturas farmacéuticas se pagan las recetas en 58 días. La media en España es casi 300 días, 280. Y hay comunidades autónomas que pagan en 630 y tantos días el gasto farmacéutico, o sea, en varias anualidades. Ahí se puede ahorrar. De hecho, en Navarra, por pagar en tiempo, que no quiere decir antes, en menos de 60 días, nos hacen descuento. Ahorramos, por tanto, en gestión. Y, por ejemplo, hace muy poquito se ha convocado un concurso para suministro en nuestros hospitales, donde haciendo un concurso plurianual hemos ahorrado la cifra nada más y nada menos que de 25 millones de euros. Es una cifra altísima. Ahí se puede trabajar mucho, porque lo que yo no concibo es que en España, en hospitales privados de alta calidad, referentes en nuestro país, la cama cueste menos que en muchos hospitales públicos. Ahí tenemos trabajo los responsables de la administración pública para, con calidad, gestionar mejor los recursos. Y entonces, bueno, pues yo creo que no es cuestión que de repente nos llegue más dinero a los gestores públicos, sino que primero lo gastemos bien. Cuando hayamos ajustado los costes, entonces es cuando podremos hablar de otras cosas, pero primero ajustar los costes. Y ajustamos los tiempos también aquí en nuestro programa, pero los estamos ajustando muy bien y además tenemos esta oportunidad casi para que nuestros queridos ciudadanos pues le pregunten en alguna ocasión. Hablamos ahora con Alfredo Ruiz de Galarreta, es bombero y tiene 48 años. Cuando quieras, Alfredo. Sí. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi pregunta va un poco, sigue en relación con lo que se ha estado hablando de gestión, de administración eficaz. Yo le he oído a Yolanda Barcina decir que quiero una administración eficaz. Y a mí yo me echo a temblar cuando digo estas cosas, porque claro, administración eficaz y recorte del gasto suelen ir de la mano y siempre quien suele acabar pagando el pato suelen ser los que menos capacidad tienen. Se han bajado los sueldos y hay muchísimos mileuristas, porque la visión que se puede tener de la gente que trabaja en la administración que trabajamos es de privilegiados, pero hay situaciones muy diferentes. Hay muchísimos mileuristas, hay muchísimos trabajadores temporales, servicios que tienen el 30 al 40% que están yendo a la calle, se ha reducido la oferta pública de empleo y, sin embargo, en contrapartida, las jefaturas se han multiplicado. En mi departamento, en la Agencia Navarra de Emergencias, 18 jefaturas, libres designaciones, coches, móviles. ¿Cuándo va a empezar a haber una gestión eficaz empezando por arriba? Es decir, si Yolanda Barcina llega al poder, ¿va a comenzar la administración eficaz el recorte del gasto o la gestión eficaz por los privilegios y privilegiados, o se va a montar en Villavesa solo en campaña electoral? Yo creo que los privilegios, y montar en bicicleta o ir en Villavesa, creo que se puede hacer durante todo el año y no solamente en campañas. Yo creo que también hablar de privilegiados, personas con responsabilidad y que trabajan 24 horas al día, algunas personas, pues directores generales o personas que están en dedicación, yo hablaría de buenos profesionales. Y creo que en la administración tenemos magníficos profesionales desde el nivel A hasta el menor nivel. Y creo que muchas, además de las propuestas para mejorar la administración, tienen que venir de esos funcionarios. Y estoy convencida que van a llegar, porque a mí en el Ayuntamiento muchísimas de las buenas propuestas me han llegado de estas personas a la hora de poder tomar decisiones. Y por supuesto que empezaremos dando ejemplo desde arriba. ¿Cómo no? Si yo ya he dicho que el próximo Gobierno de Navarra tendrá menos consejeros, tendrá menos directores generales, luego tendrá menos cargos de los que se habla de libre designación, que trabajan mucho, ¿eh? Yo no digo que no trabajen en relación con otros. Lo que sí que creo es que tendremos que hacer pues una estructura que nos sirva y dando ejemplo, pero dando ejemplo todos. Y no solamente creo que cuando una administración se ajusta más, se ajusta pensando en el que tiene, bueno, pues un cargo más sencillo, sino que se ha hecho en relación con todos. No, un pequeño matiz. Yo no quiero discutir si trabajan o no trabajan mucho, pero sí que pongo en cuestión una administración que al final potencia el que suban, asciendan e incluso ocupen cargos de libre designación no las personas más capaces, que es lo que pongo en duda, sino las personas más afines a los partidos o al partido.
Y en concreto, yo, en su caso, he reducido la plantilla, por eso decía, en el ayuntamiento, y ha aumentado las libres designaciones en casi un 70%. No, vamos a aclararnos, y esto me permite aclarar una información de medios de comunicación. Ha habido muchas cosas que se han ajustado a la realidad, que se han ajustado a cómo se estaba haciendo la plantilla. Lo único que hemos creado nuevo en el Ayuntamiento de Pamplona ha sido 8 nuevos cargos. 3 direcciones generales, 3 secretarías técnicas, que esas sí que han sido por decisión política, pero por escuchar sugerencias como esta. Las personas de comercio nos decían, en Pamplona no se apoya el comercio y el turismo, necesitamos una dirección general, que por cierto ahora los del comercio la piden para el Gobierno de Navarra porque dicen que se ha avanzado más en el Ayuntamiento que en el Gobierno. De nuevas tecnologías, yo creo que el avance que se ha hecho en nuevas tecnologías en los últimos años, espacios wifi, atender por ordenador, demandas, peticiones, certificados de empadronamiento, ha sido altísimo, con una dirección general para marcar bien las directrices en participación y nuevas tecnologías y precisamente en movilidad, y otros 2 cargos que nos mandaba la propia ley de grandes ciudades. El resto se han ajustado y algunas incluso hasta por ley, que eran puestos vitalicios como el director de las escuelas infantiles y que se ha cambiado en el propio patronato para que pudiesen ajustarse a esos cargos de libre designación. Y es que en esa información del periódico, que a veces no sé si es bien intencionada o no, hablaba que alto cargo era la secretaria que yo tengo. Hombre, la secretaria habla 3 idiomas, me parece que es competente, pero de ahí a llamar a una secretaria alto cargo, bueno, y de confianza a ti, que es una secretaria, me parece. Entonces, resumen, vamos a dar ejemplo desde los mandos hasta, creo que se va a dar más desde arriba que desde abajo, ajustando bien las plantillas y con eficacia. Y tomo buena nota de la sugerencia, gracias. Y seguimos tomando nota de la inquietud, sin duda alguna, de los ciudadanos que participan en nuestro programa hoy aquí en Canal 6 Navarra, en esta noche en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de preguntar a los políticos, y en este caso a Yolanda Barcina. Seguimos adelante, lo dicho, Cristóbal Sáenz de Jauregui es ingeniero y tiene 52 años. Cristóbal. Hola, trabajo para una multinacional del sector de automoción de Pamplona y me gustaría transmitir una de las preguntas que más preocupan a nuestros jefes. Y ahí va la pregunta. En un mundo global en el cual ya estamos compitiendo, uno de los mayores problemas que tenemos en las empresas navarras es el de la flexibilidad laboral. ¿Qué puede hacer Navarra para conseguir mejoras en este aspecto y, por tanto, poder ser más competitivos? Gracias. Pues me parece que es una pregunta sumamente importante en este momento donde lo que nos preocupa es el empleo y quizás en algunas empresas que no podían, por esta situación de crisis, vender bien sus productos, han entendido la flexibilidad como la posibilidad de despedir a un trabajador con lo que supone de descapitalización humana para esa empresa. Se está perdiendo talento, personas formadas, donde la empresa ha invertido mucho y que en un momento donde esa empresa vuelva otra vez a incrementar su producción, pues igual no las encuentra disponibles y ya ha perdido ese capital humano que es clave para una empresa. Yo creo que tendremos que avanzar más también en la normativa nacional en dar flexibilidad, pero en el empleo. Flexibilidad y poder ajustar las horas de trabajo con la producción que puede llegar a tener esa empresa, buscando siempre esos consensos que tan buen resultado han dado en Navarra entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, me parece que es clave, y una flexibilidad que también se pueda llevar a cabo con los propios convenios a nivel de las empresas, entre los empresarios y los trabajadores. Yo entiendo la flexibilidad pensando siempre en el empleo, que esto me parece clave, y ahí es por donde el Gobierno, el futuro Gobierno de Navarra, deberá seguir trabajando para favorecer flexibilidad de empleo con las empresas para mantener ese capital humano y que no se pierda. Bueno, José Ramón Vergara, es su turno, es fisioterapeuta y tiene 65 años. José Ramón, es su oportunidad. Buenas noches, señora candidata. Buenas noches. Vamos a ver, los propietarios de la unidad, los propietarios de terreno de la unidad UR3 de Olite, pues estamos sufriendo el atropello de una alcaldesa que con su abuso de poder nos ha llevado hasta la ruina. Ha cambiado un plan urbanístico existente por otro de su conveniencia, en régimen cooperativo pero sin cooperar con los propietarios. Hace lo que le parece, nosotros a pagar y a callar. Ha hecho un plan inviable sin un promotor que comprase los terrenos. Si no tenemos dinero,
hemos de buscarlo, y si no lo encontramos, pues nos embarga. Nos encontramos en la más absoluta indefensión contra la arrolladora maquinaria del poder. La pregunta es doble, de doble respuesta. Primero, ¿no cree que el Gobierno de Navarra debiera de intervenir para solucionar este desastre, así como supervisar y controlar la buena gestión de cuantos planes urbanísticos se aprueban? Y la segunda, ¿no cree que debiera de articularse medidas protectoras de los ciudadanos frente a los abusos del poder? A ver, la primera pregunta hace referencia a ver si el Gobierno de Navarra debe actuar ante un caso concreto de urbanismo. Mi respuesta es... Ante este caso concreto y ante todos aquellos que aprueban los planes. Sí. Bueno, la respuesta es que los ayuntamientos tienen competencia para establecer el plan municipal. Esa es la autonomía de todos los ayuntamientos y el Gobierno lo que tiene que hacer es velar por la legalidad vigente. Si el ayuntamiento no ha cumplido en la aplicación de ese planeamiento la legalidad vigente y está viendo personas que no son respetados sus derechos según la legalidad vigente, el Gobierno debe actuar y por eso es por lo que los planes se remiten al Gobierno de Navarra para que los pueda chequear desde el punto de vista de legalidad. Entonces, el Gobierno de Navarra debe velar por la legalidad al respecto de este y de todos los planes. Siempre suele ser bueno pues hacer observaciones, buscar consensos entre el Departamento de Ordenación del Territorio y los ayuntamientos para ver incluso si se han cometido errores, cómo se puede subsanar arreglando lo antes posible un tema que ha podido llegar a tener problemas. Entonces, en este caso, bueno, pues que el Gobierno mire a ver si ese plan cumple o no los requisitos de legalidad y, por supuesto, ante la segunda pregunta que me formulaba, pues siempre hay que defender los derechos urbanísticos y de todo tipo de cualquier ciudadano de Navarra. Entonces, mi respuesta a la segunda pregunta es sí, cómo no. José Ramón, Yolanda Barcina responde y seguimos con Ana Vilches, es comerciante y tiene 57 años. Gabón de Nori. La nueva normativa europea en lo que afecta al comercio, es especialmente permisiva en el tema de horarios y de aperturas en días festivos. Bueno, no en vano los grupos económicos, que son estos grandes operadores comerciales, tienen capacidad para convencer a los parlamentarios europeos. Entonces, a mí me gustaría saber, en el hipotético caso de que llegara a la presidencia de Gobierno, qué temas o qué normas o qué iniciativas estaría dispuesta a poner en marcha para frenar o paliar, en la medida de lo posible, los efectos devastadores que tienen estas normas en el sector del pequeño comercio, que evidentemente juega con desventaja frente a los grandes operadores. Y por favor le voy a pedir que no me conteste en el tema de los horarios o de las aperturas, que el consumidor lo requiere o lo pide, porque también pide otras cosas que además son derechos constitucionales, como pueda ser la vivienda o el trabajo digno, y no se lo damos, somos incapaces de dárselo. Entonces, por favor, arguménteme por otro lado. Gracias. Vale. Bueno, el pequeño comercio a mí me parece que es importante para las ciudades y en el centro da vida, es un motor de la actividad económica en nuestras ciudades y, de hecho, lo que tenemos que hacer desde los ayuntamientos es preparar los tejidos urbanos peatonalizando, creando dotaciones atractivos para que las personas estén en el centro y acudan a los pequeños comercios. Esto me parece que es clave en todo el ámbito de nuestra geografía, estas actuaciones que además son tan demandadas por las propias asociaciones de comerciantes, y me parece que una ciudad pues con actividad cultural, peatonal en el centro es muy diferente para el pequeño comercio. Entonces eso es actuar en positivo. Las normativas europeas a las que hacía referencia, pues las normativas europeas, si están hechas y son directivas, tenemos que cumplirlas, nos gusten o no nos gusten, las compartamos o no, igual que la primera pregunta que se me hacía, hay que cumplir todas las normas. Y en el caso concreto del comercio,
Sí tenemos una ley aprobada en este mismo Parlamento hace muy poquito tiempo con el consenso de todos los grupos. Ahí pues había un pequeño debate si esta ley no chocaba con alguna directiva europea. Ahora ha habido pues alguna sentencia respecto a otra ley catalana en la cual se inspiró nuestra ley. Parece que no hay problema, que lo que dicen los tribunales de la ley catalana no se puede extrapolar con nuestra ley. Entonces, mi propuesta o mi opinión es cumplir las leyes europeas y cumplir la ley que tenemos aprobada en este Parlamento por consenso y que además ha sido propuesta a iniciativa de los propios comerciantes. Me parece que en este tema el camino está bastante bien marcado. Bueno, seguimos adelante. Eneco Astigarraga tiene 44 años, es un pequeño empresario. Eneco. Buenas noches. Yo llevo, como yo creo que todos los que estamos aquí, más de 20 años trabajando en temas de movilidad y presenciando cómo se han ido incrementando el uso del coche y los problemas que ello ha ido generando a nuestra sociedad, tanto ambientales como sanitarios como económicos también. Yo quería saber si tienen un plan para reducir el uso excesivo del coche en la ciudad, ya que lo que ha demostrado el partido político que usted defiende es que ha sido capaz de paralizar desde el poder iniciativas tan interesantes como el Plan de Movilidad de la comarca de Pamplona o otras propuestas que nacían desde este mismo Parlamento, como era el Plan Director de la Bicicleta en Navarra. Bueno, no tenemos ninguna intención de paralizar planes consensuados porque, de hecho, Pamplona, digo que según donde cambies, hemos hecho planes de movilidad apoyados por los grupos en el Pleno y se está apostando por la bicicleta con aciertos o con errores. Todo nuevo camino emprendido tiene sus dificultades a la hora de ejecutarlo. Yo creo que es mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo en la teoría que en la práctica por la dificultad que a veces lleva ejecutar determinadas acciones o determinadas políticas. Lo que sí que puedo decir es que desde el partido que me corresponde liderar, Unión del Pueblo Navarro, fíjese si creemos en la movilidad, que tenemos un área específica creada para movilidad en el Ayuntamiento de Pamplona, que hay relación entre el Gobierno de Navarra y la Mancomunidad, que muchas decisiones se toman en la Mancomunidad, bueno, y que tampoco hemos tenido nunca mayoría absoluta, sino que vamos buscando consensos. Creo que hay que apostar por transportes como la bicicleta, transporte público. Hay que apostar también por los combustibles alternativos que generen menos dióxido de carbono a la atmósfera. Somos de las primeras ciudades en España y en Europa que está apostando por el vehículo eléctrico, por autobuses eléctricos. Me parece que hay mucho terreno por avanzar en la línea de la movilidad y además por consenso. Me parece que este es uno de los puntos donde es fácil que nos pongamos de acuerdo. Sí, pero no ha acabado de contestar a la pregunta, que era cómo reducir el uso del coche. Pues potenciando otros usos alternativos como puede ser el transporte público o la bicicleta. Claro, tendremos que dar otras alternativas, además de hacer una ciudad cómoda donde también se puede ir andando a muchísimos lugares a la hora de ir a trabajar a casa. Hay que cambiar hábitos, que se puede. No plantean ningún tipo de restricción, ¿no? El coche simplemente lo van a hacer en positivo con otros modos. Es que tampoco soy muy partidaria de las prohibiciones, quizás pues a alguien le gustará que prohibamos todo, pero es que a mí lo de que me prohíban todo prefiero convencer que prohibir. O sea, a mí las prohibiciones, si hay que hacerlas, se prohíben, pero hacerlas así porque sí, plantearnos la prohibición, hay zonas restringidas al uso de vehículos como es el casco histórico. En el casco histórico sí que tienes calles prohibidas, pero decir, vamos a prohibir que todos los coches, ¿no será mejor educarnos, concienciarnos, que de repente nos digan, tienes prohibido todo, prohibido fumar, prohibido ir en coche, que las personas seamos maduras, adultas, que estemos educadas? Entonces prefiero a priori convencer, y espero que me ayudes a convencer en este tema de la movilidad, ojalá. Seguimos en Eneco Astigarraga, hablando de movilidad, Yolanda Barcina respondiendo, hablando de coche, de bici, de compartir o no. Y seguimos adelante en Navarra Pregunta, aquí en Canal 6 Navarra, hoy desde el Parlamento de Navarra. Es el momento de Ramón Castro, es peón especialista y tiene 44 años. Ramón. ¿Qué hay? Buenas noches. Yo voy a hablar por los que no pueden hablar nunca. Yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Navarra. Y sabemos que la Sociedad Protectora de Animales de Navarra pues, hace una gran labor social, pero a la hora de subvenciones de la Administración nunca entramos, no sé si porque no estamos en ningún sitio, ¿no? Entonces quisiera saber si esto podría cambiar, si estarían dispuestos a que las sociedades protectoras podrían recibir también subvenciones.
Quizás aquí, a nivel de la comunidad foral, las subvenciones tengamos que profundizar más o estudiarlas, pero siempre es bueno que estas sociedades tengan su registro, que estén dadas de alta, presentarse a las subvenciones regladas y cumplir los requisitos de las convocatorias. Sí que soy partidaria, y lo he dicho en muchas ocasiones, cuando surgen temas nuevos, antes de las convocatorias de subvenciones, poder escuchar distintas sensibilidades, temas que se puede coincidir a la hora pues, de cuidar el medio ambiente, de proteger determinados colectivos. Escuchar antes para luego tener unas convocatorias regladas con igualdad de oportunidades y donde se puedan presentar todas aquellas asociaciones que tengan o que puedan llegar a cumplir los mismos objetivos. Igual no se ha tenido en cuenta o no he entendido bien la pregunta. El problema es que las asociaciones protectoras, al ser, digamos, de animales domésticos, no se meten en ningún departamento, porque, por ejemplo, Medio Ambiente solo da subvenciones a caza y pesca, pero nunca regula temas de animales domésticos. Y en otra clase de subvenciones no entramos, claro está. Bueno, yo creo que la protección de los animales, el cuidado, me parece que es un tema interesante, hay que marcar unos objetivos claros y en este sentido sería de lo que me parece bien estudiar antes de las convocatorias de subvenciones. Me parece que es un tema interesante y a estudiar. Bueno, 34 días quedan para las elecciones y a nosotros tan solo nos quedan esta noche 5 minutos para seguir preguntando a Yolanda Barcina. Es el turno de Carlos Sánchez, promotor de eventos de 40 años. Carlos. Sí, hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada con el mundo de la cultura. Durante estos últimos años se ha levantado una gran infraestructura alrededor de todo este mundo de la cultura, construyendo cantidad de casas de estas mismas y verdaderamente nos está haciendo un esfuerzo económico para crear una oferta cultural en condiciones, dando además muy pocas oportunidades a grupos y sobre todo pues, gente de teatro, compañías de teatro de aquí. Mi pregunta es qué van a hacer al respecto sobre esta política. Sobre la política de cultura en general. Exactamente. Bueno, yo creo que en Navarra en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo de dotaciones, de infraestructuras culturales, desde bibliotecas. Hemos empezado con un bibliotecario haciendo preguntas. Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Pamplona no entendía que en 13 años no se hubiese abierto una biblioteca pública en nuestra ciudad. Ahora tenemos una magnífica red de bibliotecas, pero no solo en Pamplona, sino en el conjunto de nuestra comunidad en Navarra. En Pamplona está el baluarte Palacio de Congresos, junto con el Gallarre, Cibibós, Casas de Cultura. Tenemos infraestructuras y yo creo que es importante en estos momentos potenciar más la actividad cultural. Y mi propuesta es, en el programa electoral, que el PIB que destinemos o el tanto por ciento de nuestro presupuesto a cultura se incremente bastante el próximo año, porque yo creo que ha llegado el momento de pasar de las infraestructuras a los contenidos. Y he marcado en el programa un 2%, que creo que para quien conoce este mundo la apuesta es importante. Ese es el objetivo, de terminar así en el 2015, si cuento con la confianza de los navarros y soy presidenta, por supuesto. Bien, bueno, pues de un Carlos, de Carlos Sánchez, gracias Carlos, a Carlos Nieto. Tiene 47 años y lleva desempleado 7 meses. Carlos, cuando quieras. Buenas noches, señora Barcina. ¿Le parecen unas actuaciones coherentes y sobre todo democráticas las que en reiteradas ocasiones usted ha optado a peticiones de la mayoría del Pleno del Ayuntamiento y, por tanto, de la mayoría de los pamploneses representados por dicha mayoría, cuando bien ha hecho caso omiso a dichas resoluciones o bien las ha incumplido o las ha cumplido de manera muy sui generis, con evidente menosprecio de los términos en que se le exigía su cumplimiento? Solo como ejemplo pudiera citarle la placa de homenaje a los ediles asesinados en 1936, que su partido no haya condenado el golpe de ese año 1936, el bochornoso, para mi gusto, cambio de la denominación de la Plaza de Conde de Rodezno, o el extraño cumplimiento que tiene usted de la ordenanza del euskera, o su inacción, por no decirlo de otra manera, ante los múltiples problemas de la Policía Municipal, su polémico jefe y los acólitos que le acompañan. Señora Barcina, si llega a la presidencia del Gobierno de Navarra, ¿va esta a ser la manera de actuar con respecto a la voluntad de las personas, aquellas que no le votan? ¿Va a tener un doble criterio en función de si las cosas que le proponen le gustan o no le gustan? ¿O, por el contrario, va a hacer aquello que creo que democráticamente le es debido y exigible? A ver, tengo muy claro que si llego al Gobierno quiero ser la presidenta de todos los navarros, al igual que en el Ayuntamiento de Pamplona siempre he intentado ser la alcaldesa de todos los pamploneses. He cumplido todas las normas, absolutamente todas. Algunas cosas es que no guste
a quien hemos ejecutado las normas de una forma o de otra, volviendo a que las cosas a veces no son ni blancas ni negras, porque en algunos de los ejemplos que se ha citado, el nombre de la Plaza Conde de Rodendo, el TAN nos dio la razón. Luego, cuando los tribunales nos dan la razón al equipo de gobierno, ¿qué pasa? Y algo que también tengo muy claro, que las leyes nos dan competencias a los distintos órganos. Cada órgano tiene su competencia y entonces tiene que trabajar en función de la competencia que se tiene. Yo creo que, hablando de la Policía Municipal, tenemos una de las ciudades más seguras de España, con menores actos pues de los que preocupan de verdad al ciudadano de la calle si nos comparamos con otras, pero es fácil buscar objetivos políticos, lo entiendo y lo respeto, que la oposición busque este objetivo político. Estamos buscando un consenso con el tema de las placas, que espero que se alcance antes de terminar, porque me parece que es un tema de matiz. Y yo, desde luego, el partido político que lidero se fundó en el año 1979, no había dictadura en España, no pertenecemos a ninguna dictadura. Y para que quede claro, yo condeno todas las dictaduras, absolutamente todas. Y lo que sí que me parece que es que estemos hablando de algo en el que yo, que tengo unos cuantos años, no había nacido. Hombre, no hay más cosas para hacer en Pamplona, de verdad, que estar en los plenos todo el día hablando de aquellos años, partiendo de la base que mi partido se fundó después de una dictadura, que condeno todas las dictaduras y que, por supuesto, todas las personas que sufrieron en aquellos años merecen absolutamente todo mi respeto, de verdad. Llegamos ya al tiempo final de nuestro programa, Navarra Pregunta. Nos queda tan solo agradecerles de forma muy notable y de corazón, de verdad, su presencia hoy en el Parlamento de Navarra. Nos han hecho posible un debate interesante. Muchísimas gracias, de verdad, a los 20 ciudadanos que han estado aquí. Supongo que Yolanda Barcina también tiene un mensaje, espero en positivo, del desarrollo del programa. Muchísimas gracias a todos, porque además yo creo que se han ido tocando temas muy diversos y que de verdad son los que interesan a las personas desde, pues de muchísimos temas, desde educación, administración, sanidad, empleo, cultura. Yo creo que ha habido muchísimos temas interesantes. Este es el verdadero cara a cara gracias de verdad también por las preguntas, porque nos hacen pensar y reflexionar a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, por supuesto, por estar con nosotros esta noche. Recuerden también, queridos telespectadores, que el próximo 28 de abril la persona que se va a situar aquí a nuestro lado será el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Nos acompañará Roberto Jiménez. Y también sepan que dentro de unos instantes, y ya nos trasladamos casi con la mente a los estudios centrales de Canal 6 Navarra, vamos a tener un debate, un análisis de todo lo que ha acontecido hoy aquí en Navarra Pregunta, con Yolanda Barcina y con 20 ciudadanos, como ven, de todo tipo de ideas, procedencia geográfica, diferentes características, ámbito laboral. Ha sido muy rico el debate y supongo que ahora va a haber un buen análisis también de esta noche. Vera Villafranca continúa. Vera, ¿qué tal? Buenas noches.